Muchas veces nos quejamos de nuestros problemas, de lo mal que va todo, de lo injusta que parece la vida. Pero casi nunca nos paramos a pensar en cuál es el verdadero origen de esos problemas. En este audiolibro descubrirás una herramienta poderosa para transformar tu mente a través de los mandamientos divinos. Aprenderás a sanar tus emociones y alinear tu vida con un propósito superior. Aquí aprenderás a verlos no como leyes externas, sino como guías internas para vivir con mayor paz, claridad y poder personal. Pero antes de empezar, suscríbete al canal para seguir recibiendo audiolibros que expanden tu conciencia, despiertan tu verdadera fuerza interior y te acompañan en tu camino de crecimiento y transformación. Capítulo 1. El mensaje de Moisés hoy en día. Estamos hablando de una de las partes más importantes de la Biblia, los 10 mandamientos. Esta parte no se suele olvidar porque se enseña en todas partes, en la iglesia los domingos, en las clases de religión y hasta están colgados en las paredes de muchas iglesias. No se han dejado de lado, pero muchas veces no se entienden bien. Hoy en día, mucha gente sigue bastante alejada de Dios, como si estuviera perdida en una especie de oscuridad. Pero me alegra ver que esa oscuridad está empezando a desaparecer. Por todo el mundo, muchas personas están empezando a conocer la verdad sobre que Dios está en todas partes, eso es lo que significa omnipresencia, y que siempre está disponible, que podemos contar con Él. A veces no le llaman Dios directamente. Pero están empezando a sentir que hay algo más, algo divino, que se puede notar incluso en las cosas más normales y cotidianas. Dios no es solo una idea en el cielo o algo que solo tenga sentido en misa. Este nuevo enfoque se está extendiendo por todos los países y cada vez más personas están aprendiendo a sentir a Dios como una fuerza real, viva, que da paz, salud y libertad. No hay nada más emocionante en el mundo que la Biblia, sobre todo en inglés, que es el idioma original en el que se está comentando aquí. No hay ningún otro libro que se acerque a ella ni como literatura, ni en su forma de presentarse, ni en cómo expresa emociones o explica cómo es el ser humano. Ni siquiera los libros modernos de psicología, aunque ahora estén de moda y tengan nombres llamativos. Aún así, me pregunto cuántas personas habrán leído estos 10 capítulos, los de los mandamientos, durante el último año. Si lo hicieran, se sorprenderían de lo poderosos que son y de lo bien que explican cómo funciona la mente y el alma humana. Hoy en día salen montones de libros, revistas y artículos que dicen ser de psicología. Incluso la palabra psicología en sí suena como algo antiguo o fuera de lugar. Pero lo curioso es que en la Biblia, que probablemente tengas en casa, está escrita la psicología práctica más fuerte y útil que jamás se haya escrito. El libro del Éxodo, concretamente los capítulos 19 y 20, no es solo una de las partes más importantes de la Biblia, sino también una de las más intensas. Lo que la hace especial es que ahí es donde se encuentran los 10 mandamientos. El libro del Éxodo no es solo historia antigua. Aunque fue escrito hace muchísimo, los capítulos como estos siguen teniendo mucha fuerza hoy en día. Los autores no eran simples narradores, eran sabios que sabían muy bien lo que hacían. Si hoy alguien leyera esos mismos textos con palabras modernas y claras, con una buena edición y bien presentado, mucha gente pensaría que son enseñanzas súper actuales. Los versículos son bastante modernos. Se parecen más a algo escrito a principios del siglo XVII que a un texto de hace miles de años. Y no es porque tengan trucos, sino porque son como un dispositivo mental muy bien hecho para ayudarnos. Esta parte del libro es lo que ahora llamamos los 10 mandamientos y está justo en el centro de la Biblia. Pasó en el monte Sinaí, y lo vemos en los primeros 20 capítulos del libro del Éxodo. Este mensaje no es simplemente una lección de religión. Si lo entendemos como se debe, veremos que contiene el corazón mismo de la Biblia. Habla de una manera tan profunda y clara que puede tocar a cualquier persona, da igual la parte de la Biblia que más le interese o su forma de pensar. De todas las secciones importantes que tiene la Biblia, esta es la que más nos afecta directamente. No se trata de mandamientos que se aplican a otros, sino a nosotros mismos.
No habla de ideas abstractas sobre Dios o el mundo, sino de nuestra vida diaria. Explica cómo convertirnos en personas mejores. Nos muestra cómo funciona de verdad la espiritualidad. La presencia divina no es algo lejano, sino algo que podemos notar y vivir en nosotros mismos. Es muy triste ver que, en vez de confiar en eso, mucha gente ha optado por seguir ideas tristes del pasado que no ayudan nada. Se han rendido a la desesperanza. Creen que no pueden salir de donde están, que no hay solución. Y lo peor es que muchos de ellos ni siquiera se dan cuenta de que hay otra opción, de que existe una verdad que podría cambiarles la vida. Lo ven todo oscuro, lleno de problemas, de guerras, enfermedades y pobreza, y piensan que ese es el destino inevitable del mundo. Pero eso no es cierto. El mensaje de la Biblia no es ese. La Biblia dice que sí hay esperanza, que sí hay solución. Dios, al que a veces se le llama Jehová, ha prometido salvar al mundo. Esa promesa sigue vigente, pero hace falta conocerla y vivirla para que realmente cambie nuestras vidas. La Biblia no está ahí para decorar una estantería, sino para ser leída, entendida y vivida. Y justo en esta sección, dentro de los 10 mandamientos, hay algo escondido que ayuda a entender toda la Biblia. Piensa en esto: donde hay opresión, hay salida. Donde hay sufrimiento, hay una salida. Si estás perdido o no sabes qué hacer, también hay una salida. Esto está muy claro en el libro del Génesis y también en el libro del Éxodo. Éxodo significa literalmente salida. Una salida no siempre es fácil, pero siempre es posible. Y esa es la gran lección. El libro del Éxodo empieza con gente atrapada, limitada, y termina con esa misma gente liberada, curada y transformada en la clase de personas que Dios quería que fueran desde el principio. La Biblia dice que tenemos el control sobre todas las cosas y lo que poseemos, pero solo podemos ejercer ese control si antes aprendemos las leyes de la vida y del pensamiento. No es un poder automático. Por ejemplo, hoy sabemos mucho de electricidad porque científicos como Edison estudiaron a fondo las leyes eléctricas y cómo aplicarlas. Lo mismo pasa con otros campos: los aviones vuelan porque alguien entendió las leyes que lo hacen posible. El coche que usas también funciona gracias a que alguien comprendió las leyes del motor y del movimiento. Julio César, por muy poderoso que fuera, no podría haber conducido un coche moderno porque en su época nadie sabía cómo funcionaba ese tipo de tecnología. Hoy en día hay gente muy famosa, como los pilotos que cruzan los océanos en aviones o los astronautas que viajan al espacio, que se han convertido en héroes porque entendieron leyes que antes nadie conocía. Y no es que ellos hayan cambiado las leyes de la naturaleza, simplemente las han descubierto y usado con inteligencia. Pues lo mismo pasa si queremos salud, o si queremos ser felices, o tener paz. Si queremos controlar nuestra vida de verdad, tenemos que conocer y aplicar las leyes que rigen al ser humano. Estas leyes están dentro de la psicología y también en la Biblia. No hace falta inventarlas ni hacer cosas raras, simplemente hay que conocerlas y vivirlas. Estas leyes se pueden encontrar en la Biblia. Fueron descubiertas por personas que tenían una conexión profunda con la espiritualidad. No lo hicieron con fórmulas complicadas ni con teorías vacías, sino inspirados por una comprensión interna muy potente. Y tú también puedes acceder a ese mismo conocimiento. Moisés, por ejemplo, fue uno de esos hombres que vivió algo muy profundo. Él no fue el primero en contar que Dios creó el mundo y que el ser humano tiene un papel especial. Pero sí fue el primero en organizar todo ese conocimiento en leyes claras que cualquiera podía entender y aplicar. Moisés subió al monte Sinaí y, tras pasar tiempo en soledad y meditación, volvió con enseñanzas que podían cambiar la vida de la gente. Lo que Moisés descubrió allí no fue magia ni algo que solo valiera para su época. Fue una forma de ver la vida y el mundo que sigue sirviendo hoy. Si seguimos esas leyes, podemos mejorar nuestra vida de verdad. Podemos superar los problemas, dejar atrás el sufrimiento y vivir como personas libres y completas. Cada uno de nosotros tiene algo especial, una parte espiritual que espera desarrollarse.
No es algo reservado a los religiosos o a los sabios. Todos lo tenemos. Y cuanto más lo escuchemos y practiquemos, más fuerte será. Eso es lo que significa que cada uno de nosotros puede ser, en cierto sentido, profeta y maestro. Podemos vivir de forma más profunda, más despierta y ayudar a otros a hacer lo mismo. Moisés, por supuesto, es uno de los grandes líderes históricos de la humanidad. Es de esas personas que no solo vivieron la historia, sino que ayudaron a escribirla. Su nacimiento fue muy especial y con mucho significado, tanto desde lo espiritual como desde lo humano. Nació en Egipto, justo en una época en la que ese país era uno de los más avanzados del mundo. Pero también era un tiempo peligroso. Los faraones habían ordenado matar a todos los niños hebreos. Así que cuando Moisés nació, su madre tuvo que esconderlo durante un tiempo. Al final, lo puso en una pequeña cesta y lo dejó flotar por el río. La hija del faraón, la princesa, lo encontró. Iba al río a bañarse y vio esa pequeña cesta flotando. Dentro estaba el bebé. Ella supo que era un niño hebreo, pero algo en su corazón la conmovió. Decidió criarlo como si fuera suyo. Fue así como Moisés se salvó y acabó creciendo dentro del propio palacio del faraón, rodeado de lujos, como si fuera un príncipe. Mientras tanto, su verdadero pueblo, el pueblo hebreo, seguía siendo esclavo. Trabajaban muy duro, sufrían mucho, y Moisés lo veía. Sentía que no podía quedarse de brazos cruzados. En su interior, algo le decía que tenía un propósito más grande. Un día, vio como un egipcio maltrataba a un hebreo y, lleno de rabia, intervino. Acabó matando al egipcio. Por miedo a las consecuencias, huyó y se escondió en el desierto. Allí fue donde su vida cambió por completo. Se alejó de todo, se quedó solo, y fue entonces cuando empezó a escuchar a Dios de verdad. Le habló a través de una zarza ardiente, una planta que ardía pero no se consumía. Y Dios le dijo que tenía una misión, liberar a su pueblo. Volvió a Egipto, enfrentó al faraón y empezó una larga lucha para sacar a los hebreos de allí. Fue un camino muy difícil, lleno de obstáculos. Pero no se rindió. Moisés es el ejemplo perfecto de alguien que escucha su llamado interior y lo sigue, aunque tenga miedo, aunque parezca imposible. Esa fuerza no venía solo de él. Venía de Dios. Moisés aprendió a confiar, a obedecer, y se convirtió en líder, en profeta y en liberador. Fue el instrumento para que todo un pueblo pudiera salir de la esclavitud y empezar una nueva vida. No somos nosotros los que vamos a Dios. Es Dios quien nos lleva hacia Él. Dice, no me habrías buscado si no te hubiera encontrado yo. Le amamos porque Él nos amó primero. Es el poder de Dios el que actúa en nosotros. Dios nos da esa idea espiritual y nos dice, tómala, es tuya, cuídala como a un niño. Esa idea, como un bebé, empieza siendo pequeña. Cuando sentimos por primera vez esa parte espiritual dentro de nosotros, es como un bebé que necesita cuidados. Crece con nosotros y ya no podemos seguir viviendo igual que antes. Esa parte de nosotros empieza a cambiar nuestra manera de pensar y de vivir. Volvemos a sentir cosas que habíamos perdido, como si ese niño interior volviera a jugar en el jardín, antes de que la vida nos metiera en la rutina o en los problemas de adultos. También Jesús llegó como un bebé. Nació en un establo, en la pobreza, y así empezó una historia que cambió el mundo. Esa forma de nacer ya nos está diciendo mucho. El niño Jesús representa la esperanza, la luz que empieza a brillar en medio de la oscuridad. Dios nos dice, toma a este niño, cuídalo, y te daré la salvación. Tenemos que cuidar esa chispa interior, como se cuida a un bebé. Igual que cuidaron al niño Jesús, tenemos que cuidar nuestra parte más pura y verdadera. ¿Y cómo se cuida a un bebé? Dándole alimento. ¿Y cómo se alimenta esa parte espiritual que hay en nosotros, como en el caso de Moisés? Pues con ideas buenas, pensamientos sinceros y sobre todo con la oración.
No es cuestión de repetir frases sin sentido, sino de conectar de verdad con lo más profundo de nosotros. Esa conexión nos fortalece. Si no alimentamos esa parte espiritual, se debilita. Puede que no muera del todo, pero se queda dormida. Viene el miedo, la tristeza o el enfado, y parece que nada tiene sentido. Pero si la cuidamos, si la alimentamos con fe, amor y comprensión, esa parte crece y nos transforma. Moisés fue salvado cuando era un bebé, y también lo fue Jesús. Y dentro de nosotros, esa parte espiritual también puede salvarnos. Sabemos que el pecado tiene consecuencias, pero también sabemos que hay un camino hacia la libertad, la oración, el amor y la verdad. Y entonces la Biblia dice, toma a este niño y cuídalo. La verdad es que no hay mucho más que podamos hacer con una idea espiritual tan joven, más que cuidarla como a un bebé. Lo más sabio que podemos hacer es protegerla y alimentarla con cariño. Nadie ha podido nunca hacer que un bebé se convierta en adulto en 3 meses. Todo lleva su tiempo. Solo se puede alimentar con constancia y darle lo que necesita para crecer, igual que pasó con Moisés. No lo podían transformar de la noche a la mañana en un líder. Simplemente lo cuidaron, lo protegieron y le dieron lo que necesitaba para que creciera. Moisés fue creciendo en sabiduría y fuerza, y poco a poco se fue convirtiendo en alguien especial. Su madre adoptiva, la hija del faraón, lo llamó Moisés, que significa sacado de las aguas. Un nombre simbólico que representa su historia, fue rescatado del peligro y preparado para algo grande. Y así acabó siendo una de las personas más importantes de la historia. Si pensamos en todo esto desde una visión moderna, tal vez no lo entendamos del todo. Hoy muchas veces se valoran cosas como la fama, la rapidez o los títulos. Pero en aquel tiempo, y también en lo profundo del alma humana hoy en día, lo que de verdad importa no ha cambiado, la preparación interior, el carácter, la conexión con algo más grande. En los tiempos antiguos, cuando un príncipe era adoptado, se le daba un nuevo nombre para señalar su nueva identidad. Pasaba a formar parte de la familia real, con todos sus derechos. Hoy en día todavía pasa algo parecido cuando una persona es adoptada legalmente, cambia de apellido y recibe una nueva identidad oficial. Lo mismo pasaba en los países europeos con los reyes y nobles. Si un príncipe era adoptado en una casa real extranjera, se le daba un nombre que encajara con la cultura de ese país. Por ejemplo, si nacía en un país extranjero, como Francia, pero iba a reinar en Inglaterra, le cambiaban el nombre a uno inglés. Así se adaptaba mejor a su nueva tierra y a su gente. En Estados Unidos, eso no ocurre igual, pero aún así entendemos la importancia de los nombres y del simbolismo que hay detrás. Lo importante aquí es que el cambio de nombre no era solo por protocolo. Era una señal de transformación. De que esa persona había empezado una nueva etapa. Que ya no era quien era antes, sino alguien con una nueva misión. Así que Moisés, que fue adoptado por la hija del faraón, acabó teniendo todos los privilegios posibles, como si fuera un hijo más de la familia real de Egipto. De hecho, muchas personas piensan que incluso pudo haber llegado a ser faraón. Pero un día decidió dejar todo eso y unirse a su verdadero pueblo, el pueblo hebreo. El mundo antiguo no entendía algo así, dejar la riqueza, la fama y el poder para unirse a los esclavos. Pero Moisés sintió que su misión era más importante que todos esos lujos. En el mundo antiguo, si nacías dentro de una familia poderosa, tu destino estaba más o menos marcado. Por ejemplo, si nacías en una familia de soldados, lo más probable es que acabaras siendo soldado. Si tu familia se dedicaba al comercio, seguirías sus pasos. No era común que alguien lo cambiara todo. Por eso, lo que hizo Moisés fue algo impresionante, rompió con lo que se esperaba de él y eligió un camino diferente por fidelidad a su propósito interior. Moisés fue una persona con una educación muy completa. Tenía talentos espirituales muy marcados, y por eso pudo alcanzar una gran sabiduría.
Al haber sido educado en la corte del faraón, seguramente pasó por todo el sistema de enseñanza que se daba a los futuros sacerdotes egipcios. En el Nuevo Testamento se dice que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. En ese tiempo, solo algunas personas muy concretas podían aprender ciertas cosas. Cuanto más alto era el rango que alcanzabas dentro del sacerdocio, más secretos te revelaban. Por ejemplo, cuando llegabas a cierta edad, te enseñaban geometría. Pero no era como se estudia hoy en clase. Para ellos, la geometría tenía un sentido sagrado. Servía para entender el mundo y su orden, y también para despertar la mente. Los antiguos decían que la geometría tenía un poder especial. Por eso estaba reservada solo a los que ya habían pasado varias etapas de formación y demostraban que podían manejar ese tipo de conocimiento. Pero lo más importante no era solo acumular conocimiento, sino desarrollar comprensión interior. La verdadera sabiduría no venía de fuera, sino de dentro. Había un límite a lo que se podía aprender con libros o maestros. Llegaba un momento en que tenías que despertar algo dentro de ti. Eso era lo que convertía a alguien en sabio de verdad. Moisés alcanzó ese punto. Supo unir el conocimiento con la experiencia interior. Y eso lo convirtió en un líder diferente a los demás. No se dejó llevar por el poder o la fama, sino que siguió su misión con humildad, guiado por algo más grande que él mismo. Por eso, cuando el momento fue el adecuado, Dios lo eligió. Moisés estaba preparado. Había pasado por todo lo necesario para cumplir su misión. Moisés fue educado en Egipto y trabajó en los templos como estudiante y como sacerdote egipcio. Llegó a alcanzar un conocimiento muy profundo. Pasó por los niveles más altos del sacerdocio, donde se enseñaban grandes secretos. Pero a diferencia de los demás, él no se quedó atrapado en esa parte teórica o mágica. Vio más allá. Supo reconocer que todo eso era solo un símbolo de algo más real y más poderoso. Muchos sacerdotes egipcios creían que con ciertos rituales podían controlar el mal o hacer que el bien ganara. Pero solo era una creencia limitada. Moisés, en cambio, entendió que el mal no se vence con rituales, sino con una conexión más profunda con Dios. Por eso dio un paso más allá y superó esa manera de pensar. Cuando se estudian los libros egipcios, lo que más llama la atención es la cantidad de símbolos y animales que aparecen. Cada dios tenía una forma distinta. Algunos eran parecidos a toros, leones, halcones o serpientes. A los gatos, por ejemplo, los adoraban y los tenían como sagrados. Hay muchos animales que aparecen como símbolos en la Biblia también, como en el libro del Génesis o en Apocalipsis. Y aunque para nosotros hoy puedan parecer raros, ellos los usaban para representar cosas importantes. Eran como códigos secretos. El sacerdote de nivel alto no creía en esos dioses literalmente. Sabía que cada símbolo significaba algo. Por ejemplo, si se vestía con la piel de un león o si lanzaba un bastón que se convertía en serpiente, no lo hacía porque pensara que tenía poderes mágicos. Sabía que todo eso representaba cosas como la fuerza, el cambio, el miedo o el poder. Un toro podía representar fuerza física, un león, valentía, una paloma, paz. Ellos dominaban muy bien el lenguaje simbólico. Esta forma de enseñar a través de símbolos fue pasando a otras culturas. En Siria y en otros lugares, los sacerdotes también usaban esos métodos. Y con el tiempo, algunos símbolos llegaron incluso a las religiones modernas. Por ejemplo, muchos han oído decir, dime en qué crees, y te diré quién eres. Pero en aquella época se decía, muéstrame los símbolos que usas y sabré qué buscas. Lo que pasaba era que muchos veían los símbolos, pero no entendían su verdadero sentido. Creían que los objetos en sí tenían poder, sin ver lo que realmente representaban. Así, muchas religiones se quedaron atascadas, repitiendo cosas sin comprenderlas. Por eso fue tan importante lo que hizo Moisés. Él rompió con todo eso. No se quedó en la forma externa. No se conformó con símbolos o apariencias.
Fue al fondo de las cosas. Y eso es lo que hace que su historia siga siendo tan poderosa hoy. Moisés supo conectar con lo eterno, con lo real. Y por eso, todavía ahora, su mensaje puede tocarnos y ayudarnos a despertar. En cualquier caso, todos en Egipto sabían lo que eran estas enseñanzas, y Moisés fue formado en ellas. Y entonces sabes lo que pasa. Siempre sintió una parte de sí mismo que lo empujaba, que le decía que no encajaba del todo en ese sistema. Un día, Moisés estaba junto a un pozo, y allí vivió un momento clave. Había salido de Egipto huyendo tras matar a un egipcio que maltrataba a un hebreo, y llegó a una zona del desierto. Estaba agotado y buscaba agua, y justo en ese lugar se encontró con una escena que cambiaría su vida. Un grupo de pastores estaba molestando a unas chicas que querían sacar agua del pozo. Moisés, que siempre había tenido un carácter fuerte, intervino para defenderlas. Él no sabía que esas chicas eran hijas de un sacerdote. Lo invitaron a su casa y, tras pasar un tiempo allí, terminó casándose con una de ellas. Fue como si de repente todo encajara. Encontró una nueva familia y un propósito. Pasó muchos años viviendo allí, ayudando en la tierra, cuidando rebaños, alejado de los lujos y de la política de Egipto. Un día cualquiera, mientras pastoreaba cerca del monte, vio algo extraño, una zarza ardía en fuego pero no se consumía. Se acercó, y fue entonces cuando escuchó la voz de Dios. Fue un momento impactante. Dios le habló directamente y le dijo que tenía una misión, liberar a su pueblo de la esclavitud. Moisés dudó al principio. Sentía que no era lo bastante bueno, que no podía hablar bien. Pero Dios le aseguró que no estaría solo, que Él mismo lo guiaría. Ese fue el comienzo de algo inmenso. A partir de ahí, Moisés dejó de huir de su destino. Se levantó como líder, no por ambición, sino porque entendió que esa era su misión. Y así empezó la historia que cambiaría para siempre a su pueblo y al mundo entero. Moisés no era perfecto. Tenía dudas, miedos, cometía errores. Pero lo que lo hizo especial fue que escuchó. Escuchó la voz de Dios, la voz interior, la verdad. Y respondió a ella, paso a paso, hasta convertirse en una de las figuras más grandes de toda la historia espiritual. Ahora toca centrarse en la parte espiritual de todo esto. En la Biblia, muchas veces los nombres tienen un significado más profundo. Moisés, por ejemplo, significa sacado del agua, pero también está conectado con la idea de sabiduría, de humildad y de cómo controlar nuestras emociones. Muchas veces, cuando la Biblia habla de personas, también está hablando de cualidades interiores. Egipto, por otro lado, representa algo muy simbólico en la Biblia. Más allá de ser un país, simboliza lo material, lo limitado, lo que nos atrapa. Es como una imagen de todo lo que nos hace sentir pequeños, con miedo o atrapados. Por eso, salir de Egipto es como liberarse de todo eso. En el Evangelio de Mateo, por ejemplo, cuando habla del niño Jesús, se dice, de Egipto llamé a mi hijo, como diciendo, lo saqué de lo limitado y lo traje a la libertad. Egipto siempre ha sido una imagen de separación con Dios. Cuando las cosas van mal, cuando nos sentimos perdidos o desesperados, es como si estuviéramos en Egipto. Y entonces aparecen frases como, si no puedes ver la salida, si estás atado a algo que no entiendes, si sientes que Dios está lejos, entonces estás en Egipto. Pero salir de ahí no es solo un cambio externo. Es algo que pasa dentro de ti. Moisés no solo sacó a su pueblo del Egipto físico, sino también de esa mentalidad esclava. Les enseñó a confiar, a pensar por sí mismos, a buscar una vida más profunda. Más adelante, en otras partes de la Biblia, se vuelve a hablar de Egipto, pero como algo simbólico. Incluso en el libro de Apocalipsis, cuando se habla de ciudades que rechazan la verdad, se dice que son como Egipto, como lugares de oscuridad interior. Los sabios egipcios también sabían que muchas cosas eran simbólicas. Uno de ellos decía, sí, esto parece real, pero no lo es del todo. Es como una ilusión.
Sabían que no se podía juzgar solo por las apariencias. Cuando decían tenemos nubes mágicas, querían decir que tenían formas de cambiar lo que se veía, de manipular imágenes, pero sabían que todo eso eran símbolos. Moisés también entendió esto. Sabía que lo que se ve por fuera no siempre es la verdad. Y por eso, su mensaje va más allá de los sentidos. Habla de despertar, de liberarse por dentro y por fuera. Entonces, antes de que Moisés comenzara su obra, tuvo que entender algo muy profundo, que Dios es la fuente de todo poder. Y que si Dios está en nosotros, podemos vencer cualquier limitación. Se vio a sí mismo tal como era, con sus miedos y dudas. Pero luego empezó a ver algo más grande en él, la chispa divina. Y así fue como se liberó y pudo ayudar a liberar a su pueblo. Ese fue su primer paso hacia la verdadera libertad. Muchas veces nosotros también nos sentimos atrapados por problemas, emociones, cosas del pasado o ideas equivocadas. Y pensamos, no hay salida, no puedo cambiar o nunca podré con esto. Pero eso es solo una idea falsa que se mete en nuestra mente. Cuando nos damos cuenta de quién somos realmente, que hay algo dentro de nosotros más grande que cualquier dificultad, entonces empezamos a cambiar. Descubrimos que hay algo puro, digno y libre en nosotros que siempre ha estado ahí. Igual que Moisés tuvo que ir al desierto y enfrentarse a sus miedos, nosotros también tenemos que atravesar etapas difíciles para descubrir quiénes somos de verdad. Moisés no solo liberó a su pueblo físicamente, también los ayudó a descubrir que dentro de ellos había una fuerza espiritual que no conocían. Jesús también pasó por algo parecido. Vino al mundo para enseñar que todos tenemos dentro esa luz divina. Pero mucha gente no lo entendió. Él hablaba de que Dios está dentro de nosotros, que no hace falta buscarlo fuera. Decía, el reino de Dios está dentro de vosotros. Jesús no vino a crear una religión externa, vino a despertar algo interno. Y eso es lo que todavía hoy sigue siendo tan poderoso de su mensaje. La Biblia habla de muchas cualidades que nacen de Dios y que todos podemos reflejar: la vida, la verdad, el amor, la sabiduría, la inteligencia, la armonía. Todas esas cualidades divinas están disponibles para nosotros. Solo tenemos que aceptarlas y vivir desde ellas. Pero también es cierto que no siempre es fácil. A veces hay días duros en los que parece que no podemos más. Pero justo ahí es donde se prueba nuestra fe. Moisés también dudó, también se cayó, pero se levantó una y otra vez. Igual que Jesús, que al final dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, nosotros también podemos aprender a confiar, a soltar el miedo y dejar que Dios nos guíe. Y así como los hijos de Israel salieron de Egipto y dijeron ya no más esclavitud, también nosotros podemos hacer lo mismo. Si hoy sientes que estás atrapado por alguna situación, emoción o pensamiento, recuerda que no tienes que aceptar esa limitación. Puedes decir, no lo acepto, porque sé que hay algo mejor. Esa es la verdadera salida. Luego dice, Dios oyó sus gemidos, y Dios se recordó su pacto, y tomó conocimiento de ellos. Eso quiere decir que, en cuanto empezamos a recordar quiénes somos de verdad y nos volvemos hacia Dios sinceramente, algo cambia. Dios no está lejos, está esperando a que lo miremos de nuevo. Cuando dejamos de quedarnos atrapados en nuestros miedos, y en vez de eso confiamos en lo que es verdadero, empieza a abrirse un camino nuevo. En Egipto, los sacerdotes no eran solo personas religiosas. También eran científicos. En el mundo moderno se separa mucho lo espiritual de lo científico, pero en aquella época no era así. Los sabios egipcios sabían que la verdad tenía que ver tanto con la vida interior como con el conocimiento de la naturaleza. Por eso construyeron templos y escuelas donde se enseñaban ambas cosas. En la época de Moisés, el conocimiento egipcio era impresionante. Tenían estudios avanzados de astronomía, sabían de arquitectura y matemáticas, construyeron pirámides con una precisión que aún hoy sorprende. Y no solo eso, también estudiaban cómo funcionaba el ser humano por dentro. Tenían una especie de psicología primitiva. Les interesaba mucho la mente humana, las emociones,
cómo aprendemos y cómo nos transformamos. Moisés creció rodeado de ese conocimiento. Eso explica por qué, más adelante, pudo hablar con tanta claridad, usar símbolos y organizar las enseñanzas de forma tan profunda. En su tiempo, muchas de las ideas espirituales que hoy valoramos ya estaban presentes, pero mezcladas con supersticiones o creencias limitadas. Moisés supo ver lo esencial y dejar lo demás. Más adelante, ese conocimiento influyó en muchas otras culturas. Por ejemplo, cuando personas africanas como el pensador W. B. Du Bois o el inventor George Washington Carver viajaron a Europa, quedaron impactados por lo avanzados que eran algunos países. Pero lo que más sorprendía no era la tecnología, sino ver cómo el conocimiento estaba organizado y accesible. Era como si encontraran lo que ya sabían por dentro, pero ahora bien estructurado y claro. Algo parecido le pasó a Moisés en Egipto, encontró una sabiduría muy desarrollada, pero que tenía que purificarse para mostrar todo su valor. Clemenceau y Orlando, que no sabían mucho de lo que hablaba en los libros, por lo que no podían descubrir su valor, pensaban que todo era inútil. En cambio, el señor Wilson sí lo vio claro. Lo menciono porque en el pasado hubo personas que también pensaban que la naturaleza humana no podía cambiar, que era lo que era y punto. Pero eso no es verdad. Aunque las condiciones de vida hayan cambiado mucho desde el antiguo Egipto hasta hoy, la naturaleza humana sigue siendo básicamente la misma. Por eso necesitamos las mismas ideas profundas que ya ayudaron a personas hace miles de años. Moisés, en cambio, sí entendió al ser humano y aprendió a conectar con algo superior. Encontró un equilibrio entre el conocimiento mental y la comprensión espiritual. Tenía un conocimiento completo, sabía cómo funcionaba el mundo y, además, entendía cómo tocar el corazón de las personas. Amaba a la humanidad, quería ayudar, y por eso enseñaba desde el sufrimiento y la empatía. No era alguien que se creyera por encima de los demás, sino que había vivido el dolor y las dudas. Por eso supo comprender tanto a quienes sufrían como a quienes estaban perdidos. Enseñaba que el conocimiento debía servir para mejorar la vida y no para alimentar el ego. También supo que no bastaba con tener conocimiento. Había que usarlo con amor. Había que bajar a la realidad y aplicarlo. Sabía que el sufrimiento y los conflictos internos de la gente no se resolvían solo con ideas, sino con compasión, guía y paciencia. Moisés no hablaba como un profesor de teoría, hablaba como alguien que había vivido lo que enseñaba. Hoy en día, muchas personas todavía no comprenden esto. Quieren respuestas rápidas, quieren que alguien les diga qué hacer, sin profundizar. Pero Moisés entendía que cada uno tiene que caminar su propio camino. Que el conocimiento es una herramienta, pero el crecimiento viene de dentro. Por eso Moisés fue uno de los grandes profetas de todos los tiempos. Recibió una revelación profunda que quedó escrita en las tablas de piedra y que hoy conocemos como los 10 mandamientos. Allí no solo hay normas, hay una comprensión poderosa de lo que necesita el ser humano para vivir en paz y en armonía. En la Biblia y en muchos otros textos antiguos, mientras más abierta está la mente, más claro se vuelve el mensaje. Los grandes sabios no hablaban en difícil para parecer importantes. Hablaban con verdad, con sencillez, y llegaban al corazón. Moisés fue uno de ellos. Y por eso, miles de años después, sus enseñanzas siguen vivas. Los 10 mandamientos, por sí solos, ya son verdaderos y valiosos, pero eso es solo el principio. Si las personas quieren llegar lejos de verdad, si quieren dejar atrás el caos constante y la lucha continua que muchas veces parece ser la vida, deben ir más allá. Dentro de esos mandamientos hay algo más oculto, leyes de la psicología espiritual, pensadas para los que estaban listos para entender más. Ahí es donde se revela una enseñanza más profunda y poderosa, pero solo para quienes están preparados para recibirla. En otras palabras, Moisés diseñó estos textos de manera que cuanto más avancemos espiritualmente y cuanto más profundicemos a nivel interior, no solo intelectual, más podamos descubrir lo que realmente hay detrás de ellos. Capítulo 2. Por derecho de conciencia.
No robarás. Éxodo capítulo 20 versículo 15. Y el pueblo se quedó a lo lejos, mientras Moisés se acercaba a la densa oscuridad donde estaba Dios. Éxodo capítulo 20 versículo 21. La oración científica, que podríamos entender como una forma de oración profunda y muy consciente, es lo más importante del mundo. Por eso voy a empezar directamente por el versículo 15 del capítulo 20 del Éxodo, no robarás, porque ese mandamiento en realidad nos da una pista clave sobre lo que es esa oración. Si prefieres llamarlo el octavo mandamiento, está bien. El orden no importa demasiado, porque los 10 mandamientos no están colocados por orden lógico. Lo importante es lo que significan de verdad. Vamos a ver qué quiere decir de fondo este mandamiento, que es una de las leyes más básicas de la vida, tal como se le reveló a Moisés. Estas leyes ya existían antes de Moisés. Por ejemplo, en la India antigua ya se conocían. Pero fue Moisés quien las recibió de forma clara y directa, y las escribió tal como las conocemos hoy. Y esa es la forma en la que han llegado hasta nosotros en el mundo occidental, que además es una de las versiones más claras y fáciles de entender. No robarás. Mucha gente dirá, vale, ¿y qué? Eso ya lo sabíamos. Robar está mal, y si lo haces acabas teniendo problemas o incluso en la cárcel. Ya, pero el problema es que mucha gente se queda solo con ese significado superficial. La mayoría de personas no roba cosas en plan ir a coger lo que no es suyo, no van por ahí quitándole la cartera a alguien, o robando coches, o entrando a robar a una casa. La gente que va a la iglesia, o que lee libros sobre espiritualidad, no hace ese tipo de cosas. Pero ese no es el verdadero sentido del mandamiento. A lo largo de toda la historia, solo un porcentaje muy pequeño de personas ha robado de verdad en ese sentido literal. Respetar lo que es de los demás es algo básico y natural. Por eso Moisés no escribió este mandamiento solo para decirnos que no robemos cosas. Lo escribió para ir mucho más allá, para hablar del comportamiento humano desde dentro. En realidad, cuando dice no robarás, está diciendo algo más profundo, no puedes robar. Porque en el fondo, si comprendes bien cómo funciona la vida, te das cuenta de que no puedes quitarle nada a nadie sin perder tú también algo. Todo está conectado. Y eso cambia por completo la forma de ver este mandamiento. Estas leyes de la vida, los 10 mandamientos, no son simplemente prohibiciones sin más, como prohibido fumar, no girar a la izquierda o salida no permitida. Moisés no se molestó en escribirlo solo para decirle a la gente lo que no podía hacer. En realidad, estos mandamientos quieren decir algo más profundo, no puedes hacer estas cosas. Por ejemplo, imagina que te digo una frase rara, no cruzarás nadando el océano Atlántico. Puede sonar absurdo, pero sé perfectamente que por muchos años que vivas, aunque llegaras a tener la edad de Matusalén, no vas a cruzar el Atlántico nadando. No porque esté prohibido, sino porque es imposible hacerlo así. Lo único que podría hacer eso sería un cambio de nivel de conciencia muy elevado, como cuando Jesús cruzó el lago apareciendo al otro lado. Pero nadar todo el océano no va a pasar. Así que cuando digo no cruzarás nadando el Atlántico, no te estoy castigando o prohibiendo que lo intentes. Te estoy diciendo que no lo harás porque, tal y como eres ahora, no puedes hacerlo. Esto es lo que pasa con los 10 mandamientos. Cuando Moisés dice no robarás, no está diciendo no debes hacerlo, sino no puedes hacerlo. Es una ley de vida, algo básico. Significa que robar realmente no es posible en el sentido profundo. Quizá pienses, pero conozco a gente que sí ha robado. Puede que alguien haya entrado en tu casa y se haya llevado tu cubertería de plata. O que al dejar tu abrigo colgado en un restaurante, te hayan quitado la cartera del bolsillo. Pero, ¿realmente te robaron? Lo intentaron, pero no lo lograron de verdad. Si alguien te quita algo, pero tú estás conectado a un nivel de conciencia elevado, esa persona no podrá quedarse con lo que es tuyo por derecho espiritual. El ladrón puede mover algo físicamente de un sitio a otro, como de tu casa a la suya.
Pero si tú de verdad estabas conectado con la presencia de Dios, si sabías con claridad interior que esa cosa te pertenece de forma espiritual, nadie te la puede quitar. Si tu conciencia sobre la presencia de Dios en todos fuera tan fuerte, podrías dejar un billete de $10 en mitad de Times Square, volver al día siguiente y seguiría ahí. Tu energía, tu conciencia, lo habría protegido. Suena exagerado, pero es una forma de decir que lo que realmente te pertenece, desde lo más profundo, nadie lo puede tocar. Hay personas que piensan que se puede hacer cualquier cosa solo con quererlo. Y otras que creen que todo está escrito y que no tenemos elección. Pero ambos están equivocados. La verdad es esta: puedes hacer, tener o ser cualquier cosa, si tienes la conciencia adecuada para ello. Pero si no la tienes, no podrás conseguirlo, por mucho que lo intentes. Para estar sano, tienes que tener una mentalidad de salud. Para tener prosperidad, tienes que tener una mentalidad de prosperidad. Para triunfar en cualquier cosa que hagas, necesitas una forma de pensar que esté en armonía con eso. Hay una frase que dice que para lograr algo difícil hay que tener lo que hay que tener. Pues bien, eso que hay que tener es justamente una conciencia adecuada, una forma de pensar que encaje con lo que quieres conseguir. Intentar conseguir algo sin tener ese tipo de conciencia es como un robo mental. Y eso no puede funcionar. No robarás, que en realidad significa no puedes robar. Así que cuando Moisés dice no robarás, está diciendo algo mucho más profundo: no puedes robar. Estas 10 leyes de la vida hablan de cosas que en el fondo no se pueden hacer. Y por eso el gran profeta, Moisés, nos dice algo así como: no pierdas tu energía ni tu vida intentando hacer lo que va contra la propia naturaleza del ser. No se puede. Es como intentar saltarse la ley de la gravedad: puedes intentarlo, pero no va a salir bien. No podemos robar. Aunque en la historia hay muchos ejemplos de gente que lo ha intentado, y que incluso durante un tiempo parecía que les iba bien, al final todo cae por su propio peso. La justicia divina puede ir despacio, pero llega. No se puede mantener algo que no te corresponde por conciencia. Tarde o temprano se pierde. No podemos robar, y cuanto antes entendamos esto, antes dejaremos de intentar hacerlo. Y cuando dejes de intentar conseguir cosas que no te corresponden, entonces empezarás a recibir lo que sí es realmente tuyo. Tendrás lo que te pertenece de verdad: tu espacio, tu lugar, tus condiciones de vida justas. Y cuando llegas a eso, estás muy cerca de la libertad interior. Moisés, por supuesto, era un hombre práctico. Todos los grandes maestros lo son. Cuando alguien entiende bien de lo que habla, puede explicarlo con palabras sencillas. Moisés usó palabras claras y simples porque sabía de lo que hablaba. Jesús también hablaba así, porque lo entendía profundamente. En cambio, cuando alguien habla con frases confusas o complicadas, suele ser porque no tiene claro lo que dice. Moisés era directo, claro y práctico. Y su trabajo fue práctico también. Todos debemos vivir una vida práctica. Tienes que atender tus cosas, ir al trabajo, llevar tu casa, encargarte de lo que te toca, lo que sea. Si quieres avanzar espiritualmente, tienes que hacerlo mientras haces algo útil en el mundo real. No vale apartarse de todo y esconderse como hacían algunos santos en el pasado. Jesús dijo justo lo contrario: quédate en el mundo y demuestra tu espiritualidad ahí. Todas las personas que de verdad avanzan espiritualmente están haciendo algo útil para los demás, y es ahí donde se ve su progreso. Moisés tenía una tarea muy concreta y práctica que cumplir. Su pueblo estaba sometido por una potencia extranjera. Eso ha pasado muchas veces en la historia, y sigue pasando, como ocurrió con los checos o los polacos en algunos momentos. El pueblo de Moisés estaba bajo el control de una nación extranjera y poderosa, y su misión era liberarlos. Igual que Garibaldi liberó a Italia del dominio austríaco hace 2 siglos, o como George Washington luchó para conseguir la independencia de Estados Unidos. La misión de Moisés era sacar a su pueblo de aquella situación, empezar de cero con una nueva forma de vivir,
una nueva manera de pensar y una nueva relación con Dios. Y no fue nada fácil. De hecho, al principio Moisés no quería aceptar esa responsabilidad. Pero cuando todo acabó, se alegró de haberlo hecho. Su pueblo no era precisamente fácil de guiar. Recuerdo una vez que un rabino, el rabino Weiss, dijo en una charla en el Carnegie Hall que, después de dirigir su propia comunidad durante años, entendía perfectamente las dificultades que Moisés tuvo que soportar siglos atrás. Por ejemplo, Egipto, aunque fuera un lugar de esclavitud, era cómodo en muchos sentidos. Sí, eran esclavos, pero dentro de esa esclavitud estaban más o menos bien. Muchos no querían cambiar su vida. Pero Moisés los puso en marcha, a todos, hombres, mujeres y niños. Los sacó de allí, cruzaron el Mar Rojo, como ya sabrás por la historia, y los llevó al desierto. Eso mismo ha pasado también en tiempos más recientes, aunque en menor escala y en contextos distintos. Por ejemplo, con el pueblo mormón en Utah. Brigham Young, que fue quizá uno de los pioneros más importantes del oeste de Estados Unidos, lideró a su gente por tierras difíciles, rodeados de peligros y tribus hostiles, y los llevó al desierto, que en aquel tiempo era Utah. Con el tiempo, con trabajo y esfuerzo, convirtieron ese desierto en un lugar fértil, casi como un jardín. Y aunque no estoy de acuerdo con su visión sobre el matrimonio, no apoyo la poligamia, ni digo que fuera correcto, reconozco que, aun con ese error, hizo una labor importante. De hecho, se cuenta que ni él mismo estaba muy convencido. Dicen que cuando Joseph Smith le dijo que tenía que tener al menos una docena de esposas, Brigham Young se fue triste a casa y al pasar junto a un entierro, sintió envidia del muerto. Volviendo a Moisés, su trabajo fue muy práctico. Tenía que guiar a un grupo enorme y muy variado de personas, algunos eran muy básicos e ignorantes y otros muy cultos con formación egipcia. Tuvo que sacarlos de un país civilizado y organizarlos desde cero. Tuvo que ser firme. Organizó a la gente en grupos para que marcharan de forma ordenada y creó normas para el bien común. Montó una especie de sistema policial. También se encargó de que todos tuvieran comida, que los campamentos estuvieran limpios y muchas otras cosas básicas. Estas tareas pueden parecer sencillas en un ejército, donde hay disciplina, pero aquí había hombres, mujeres y niños, y lograr orden en esas condiciones fue un gran reto. Por eso Moisés redactó las leyes de la vida, los mandamientos, con un lenguaje tan sencillo, tan claro, que incluso la persona más simple o más materialista pudiera entender algo. Alguien que, por ejemplo, podría robar los zapatos o la cama de otro. Pero, al mismo tiempo, los que estaban listos para entender cosas más profundas también podían sacar mucho provecho de esas mismas palabras. Los 10 mandamientos funcionan en todos los niveles. Si una persona es tan básica que todavía roba, el mandamiento le dice, no lo hagas. Pero si alguien está un poco más avanzado, encontrará en esas palabras algo más profundo. Existe una gran ley fundamental, la ley del ser, que resume todas las leyes de la vida, y dice lo siguiente, todo lo que te pasa, todo lo que llega a tu vida, todo lo que te rodea, es resultado de tu conciencia. De tu manera de pensar y sentir, y no de otra cosa. Lo que tienes dentro se manifestará sí o sí, aunque alguien intente impedirlo. Y lo que no está en tu conciencia, simplemente no puede ocurrir. Mucha gente no lo sabe, pero eso, en otras palabras, significa, no puedes robar. Entonces, ¿qué es robar? ¿Qué es el robo, o como lo llama el lenguaje legal, hurto? Robar es intentar conseguir algo para lo que no tienes la conciencia adecuada, algo que no te corresponde espiritualmente. Eso es robar. Puedes parecer una persona súper respetable, con sombrero de copa paseando por la calle un domingo de Pascua. Puedes ser el más respetado de tu barrio y nunca se te ocurriría robar nada físico. Pero a lo mejor estás intentando robar de otras formas, intentando llevarte el mérito de algo que no hiciste, aparentando saber mucho cuando no sabes, o fingiendo ser rico cuando estás casi en la ruina.
También hay gente a la que no le importa el dinero, pero sí las apariencias sociales. Por ejemplo, les gusta presumir de tener un primo con título nobiliario o de conocer a alguien famoso, como si eso les diera más valor. En Europa eso se da más que en América, pero incluso en Estados Unidos hay unos pocos que van de importantes cuando no lo son. En Inglaterra, por ejemplo, es muy fácil decir mi primo, el Lord tal, para aparentar estatus. Otros no buscan fama ni clase social, pero quieren que se piense que han hecho cosas buenas. Así que se inventan historias, exageran, presumen. Y eso también es una forma de robo. Seguro que conoces a alguien que dice que ganó una pelea legendaria o que cruzó a nado el Canal de la Mancha cuando en realidad nunca se alejó más de 100 metros de la orilla. Pero lo cuenta para que piensen que fue un gran deportista. Eso también es robar, intentar recibir reconocimiento por algo que no te pertenece. Y aunque al final no engañes a nadie, da igual. Lo grave es que te estás haciendo daño a ti mismo. Te estás robando a ti. Puede que no hagas ninguna de estas cosas tan evidentes, pero hay formas más sutiles de intentar robar. Por ejemplo, cuando nos mentimos a nosotros mismos. Si no estás logrando los resultados que deseas y te dices, tengo que ver qué pasa, algo no estoy haciendo bien, eso está bien. Pero si empiezas a decirte, estoy teniendo resultados invisibles que no se ven o no es el momento, pero llegará, y lo dices para consolarte sin hacer un cambio real, entonces te estás engañando. Estás intentando vivir un éxito espiritual para el que no tienes aún la conciencia adecuada. Aunque no engañes a nadie más, si te engañas a ti, también estás robando. Puedes usar la fuerza de voluntad para conseguir algo durante un rato, pero no lo vas a poder mantener. Eso es lo que pasa con el juego. ¿Te has parado a pensar qué es realmente apostar? No es solo tirar el dinero en una ruleta. Es intentar conseguir algo para lo que no tienes la conciencia adecuada. Eso es el juego, querer algo que no te corresponde espiritualmente. Da igual si es una apuesta, una lotería o un boleto de carreras. Si no tienes la conciencia de abundancia, no puedes quedarte con ese dinero. No puedes robar. Así que la gran ley de la vida es esta, no puedes mantener nada para lo que no tienes la conciencia correspondiente. Si tu conciencia lo tiene, no hace falta que intentes robarlo. Y al revés, si tienes esa conciencia, tampoco puedes perderlo. El problema es cuando solo intentamos conseguir cosas por fuera, sin trabajar por dentro. Eso es perder el tiempo. Moisés lo sabía. Era una persona culta. Había recibido la mejor educación de Egipto y llegó a lo más alto dentro del sacerdocio, donde había 33 niveles. Conocía todos esos conocimientos ocultos, pero también sabía que lo espiritual era más grande que eso. Él no estaba al servicio de esos poderes, sino que los dominaba. Miraba a su alrededor y veía a gente de todos los niveles, desde los más simples hasta los reyes, perdiendo la vida intentando cambiarlo de fuera, igual que hacemos hoy en ciudades como Nueva York. Tratando de arreglar nuestras vidas tocando solo lo externo. Por eso escribió estas leyes de vida. Dijo que no puedes hacer ni tener nada si no tienes la conciencia para ello. Pero si consigues esa conciencia, nadie te puede quitar lo que es tuyo. Así que no te preocupes tanto por lo que pasa afuera. Cambia tu conciencia. No puedes hacer nada que no esté en armonía con tu conciencia actual. Pero sí puedes cambiar tu conciencia. Nadie te lo puede impedir. Puedes empezar ahora mismo, trabajando tu interior a través de la oración consciente, la llamada oración científica. ¿Y no es ese el objetivo real de la enseñanza espiritual? ¿No fue eso lo que enseñó Jesús? Creo que sí. Y en cuanto entiendas que puedes transformar tu conciencia con la oración, entonces tendrás en tus manos la clave de la vida. La oración científica, o tratamiento espiritual, consiste en elevar o cambiar tu conciencia. ¿Cómo? Pues dejando de mirar lo que está pasando fuera durante un rato, y poniendo tu atención con calma en una verdad espiritual. Puedes hacerlo de varias formas, leyendo la Biblia o cualquier libro espiritual que te inspire,
recordando una canción o un poema que te ayude a conectar con algo más profundo, o usando afirmaciones. Eso ya depende de lo que más te funcione. Si usas afirmaciones, es importante que afirmes que la presencia de Dios está contigo, y luego reclames, es decir, declares con confianza, que Él está trayendo a tu vida ese bien concreto que deseas. Eso es construir una nueva conciencia. Y cuando haces eso, también estás construyendo una nueva vida. Capítulo 3. Los pensamientos son cosas. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Éxodo capítulo 20 versículo 7. Este mandamiento, esta ley de vida, va un paso más allá. Dice que no tomes el nombre de Dios en vano. Pero ahora ya sabes que, en realidad, lo que está diciendo es, no puedes tomar el nombre de Dios en vano. Porque si lo intentas, no funcionará. Cuando tomas el nombre de Dios y actúas desde ahí, lo que haces tiene consecuencias. Siempre. Lo malo es que muchas veces no nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. Pensamos que esto solo se refiere a decir el nombre de Dios sin respeto, como cuando alguien lo menciona de forma ligera o hasta como parte de una palabrota. Pero este mandamiento significa mucho más. Porque el nombre de Dios no es solo un sonido. El nombre de Dios es tu convicción interior sobre quién es Dios. La gran pregunta es, ¿qué crees tú que es Dios? ¿Cómo lo entiendes? Esa es la pregunta más importante del mundo, porque lo que tú pienses sobre Dios va a determinar toda tu vida. Todo, desde cómo funciona tu cuerpo hasta el ambiente que tienes en casa, el tipo de trabajo que haces, la gente que atraes, los amigos, los enemigos. Todo. Puede que digas, eso es fácil, me sé de memoria lo que dice el catecismo. Pero eso no significa nada si solo lo repites sin pensarlo. Puedes sabértelo todo de memoria, y aún así no tener una idea clara ni real de Dios. Lo que importa es lo que realmente crees, en lo más profundo. Si tú mismo reconoces que tienes una idea vaga o confusa de Dios, eso ya es un problema. Porque si tu idea de Dios es borrosa, tu vida también lo será. Irás dando tumbos, sin dirección clara. Tu visión de Dios moldea todo lo que eres. No estamos hablando de cómo lo llames. Puedes decir Dios, o Gott en alemán, o le bon Dieu en francés, o diva en sánscrito. Eso da igual. Lo que importa no es la palabra que uses, sino lo que piensas realmente de ese ser. ¿Cómo es Dios para ti? No como te lo enseñaron tus padres, ni como lo define un cura, sino lo que tú de verdad crees. Esa idea tuya es el verdadero nombre de Dios para ti. Y no lo puedes tomar en vano. Eso es lo que quiere decir la Biblia, que no puedes tomarte a la ligera tu visión de Dios. Porque si tu idea de Dios es grande, noble, parecida a la verdad, tu vida irá bien. Pero si es una idea equivocada, limitada o lejana de la verdad, entonces las cosas no irán bien. Esto no solo se aplica a ti, sino también a países, religiones, culturas enteras. Todo está influido por la imagen que se tiene de Dios. Por eso, cuando alguien pregunta, ¿crees en Dios?, esa pregunta en realidad no dice mucho hasta que no se aclara qué tipo de Dios se está creyendo. Solo entonces tiene sentido. No existe nadie que no crea en algo. Incluso las personas que se dicen ateas o materialistas creen en algo, creen en las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, los marxistas, que hoy en día son de los más radicales en cuanto al rechazo a la idea de Dios, creen firmemente en esas leyes. De hecho, en Rusia llegaron a tener un departamento oficial contra Dios. Aún así, siguen creyendo, casi con fe, en la química, la física, la biología. Dicen que el cerebro produce pensamientos igual que el hígado produce bilis. Para ellos, eso es su idea de Dios, la naturaleza. Solo que le han cambiado el nombre. En algunos lugares de África, por ejemplo, hay personas que cogen un coco, le meten un par de cuentas de colores y lo llaman Dios. Y lo creen de verdad. Esa es su idea de Dios.
Yo también he conocido personas religiosas que creían, con toda sinceridad, que Dios era como un señor mayor que vivía en el cielo, con barba y túnica blanca, muy parecido al obispo que una vez conocieron. Esa era su idea de Dios. Otros, un poco más reflexivos, piensan que Dios es como un comité de 3 personas que gobierna desde el cielo. Esa también es una idea de Dios. Por eso la única pregunta realmente inteligente es, ¿en qué tipo de Dios crees tú? Porque todo el mundo cree en algo, incluso los que odian la palabra Dios. Y no puedes tener una idea de Dios sin que eso tenga efecto en tu vida. Si dices que no sabes cómo es Dios, eso también tendrá consecuencias, vivirás con confusión, sin dirección. La idea que tú tengas de Dios, la verdadera, la que tienes en el fondo, es el nombre de Dios para ti. Y eso, quieras o no, tendrá un impacto. No puedes usar el nombre de Dios en vano, como dice la Biblia, porque ese nombre tiene fuerza. En la forma de hablar de la Biblia, muchas veces se presenta a Dios hablando como si fuera una persona, como en los cuentos antiguos donde el viento o el sol le hablan a un niño diciendo, te secaremos la ropa. Moisés nos está diciendo, no puedes escapar del resultado que tiene tu idea de Dios. Esa idea afecta tu vida en todos los sentidos. No hay forma de evitarlo. El Señor no dejará sin consecuencia al que tome su nombre en vano. Pero si crees sinceramente que Dios es bueno, que es amor, que tiene todo el poder, que es inteligencia, entonces tu vida empezará a mejorar. Algunas cosas cambiarán rápido, otras tardarán más. Algunas personas consiguen esa armonía antes que otras. Pero eso solo es una cuestión de tiempo y nivel de conciencia. Cuando crees en ese Dios bueno con la misma certeza con la que crees que el puente de George Washington aguanta cuando pasas con el coche, entonces todo empieza a ir mejor. Claro que te saldrán pruebas. Puede que un día te duela algo, como si tu parte inferior dijera, ¿y esto qué? ¿No se supone que estás bien? Pero si sigues creyendo en el bien, en el poder de Dios, eso pasará. Puede que tengas problemas en el trabajo, como si las circunstancias quisieran probarte, ese contrato ha salido mal otra vez, o esa empresa ha quebrado y no te va a pagar. Pero si tú te mantienes firme en la verdad, eso también se resolverá. Incluso puede que alguien a quien admirabas mucho te decepcione, porque resulta ser débil o torpe. Y eso también será una prueba. Pero si tú sigues agarrado a la verdad, todo irá colocándose en su sitio. Si aguantas esas pruebas y te mantienes fiel a lo que sabes que es la verdad, porque sabes que no se puede tomar el nombre de Dios en vano, entonces ese nombre tendrá poder real en tu vida. Ahora bien, si tú realmente crees que no existe ningún Dios, que lo único que hay son las leyes de la naturaleza, entonces estarás bajo ese dominio, limitado en todos los sentidos. No podrás ir más allá de esas leyes, porque has decidido creer solo en ellas. Las personas que creen solo en lo material están sometidas a eso. No pueden salir de ahí, porque no creen que haya nada más. Si crees que Dios es inteligente pero no bueno, aunque quizás no te atrevas a decirlo en voz alta, si piensas que Dios manda enfermedades o problemas como parte de un plan, en realidad estás creyendo en un Dios que no es bueno. Puede que digas que sí lo es, pero tu forma de pensar y de interpretar lo que te pasa muestra otra cosa. Y esa idea de Dios no será en vano, tendrá efecto en tu vida. Porque tu imagen interior de Dios siempre se manifiesta de alguna forma. Si piensas que Dios tiene todo el poder e inteligencia, pero no es amoroso, entonces esa es tu visión de Dios y te afectará. Te llegarán problemas y no los vas a superar, porque pensarás, Dios me ha mandado esta dificultad por una buena razón, así que tengo que aguantarme. Y entonces eso es justo lo que pasará, te aguantarás, pero no lo superarás. Tu forma de ver a Dios no será en vano, producirá consecuencias, tal como crees. No estamos hablando de lo que dices en voz alta, ni de lo que crees en teoría. Estamos hablando de lo que realmente crees por dentro, aunque no te des cuenta. Muchas personas, sin saberlo, piensan que Dios puede hacer ciertas cosas, pero otras no. No lo admitirían, porque suena mal, pero lo viven así.
Una vez conté la historia de un hombre que tenía un juicio en su contra en Londres. El tribunal decidió en su contra y parecía que iba a arruinarse. Vino a hablar conmigo muy angustiado. Le dije, vamos a mantenernos firmes en la verdad del ser. Sabemos que Dios puede arreglar esto de forma justa para todos. Y en pocas semanas todo se resolvió. Pero hasta ese momento, él pensaba, aunque no lo decía, que Dios podía hacer cualquier cosa, excepto ayudarle con ese juicio. Pensaba que como el Tribunal Superior ya había decidido, no había nada que hacer. Como si Dios no pudiera con eso. Otras personas creen que Dios puede hacer que les vaya bien en los negocios, pero no puede darles salud, porque llevan tiempo con problemas físicos y no ven mejora. En cambio, hay quienes tienen una salud envidiable, si se resfrían, se les pasa en 5 minutos. Esas personas creen que Dios puede con todo en el tema de salud, y como les va tan bien, se impacientan con los que están enfermos. Pero esas mismas personas quizás no logran que les vaya bien económicamente, y piensan que ahí Dios no puede hacer nada. Todos, en algún momento, limitamos a Dios en nuestra mente. No lo decimos, pero lo hacemos sin darnos cuenta. Y como lo hacemos, también sufrimos limitaciones en alguna parte de nuestra vida. Porque, como dice la ley, no puedes tomar el nombre de Dios en vano. Tu idea interior de Dios siempre produce resultados, para bien o para mal. Tú tomas el nombre de Dios según la idea que tengas de Él. En los tiempos antiguos, mucha gente se quedó con una visión superficial de esto. Pensaban que no se debía pronunciar el nombre de Dios en voz alta. De hecho, entre los hebreos había un nombre de Dios que no se podía decir. Pero eso era una superstición, porque decir o no decir una palabra no tiene poder por sí solo. Lo que de verdad importa es el pensamiento que hay detrás. No entendieron que lo importante no era si pronunciabas o no el nombre de Dios, sino que no debías tener una idea limitada de Dios. Por eso la Biblia dice que muchas personas acaban con problemas porque limitan al Santo de Israel. Es decir, su idea de Dios es tan pequeña o equivocada que terminan encerrados en sus propias limitaciones. Así que Moisés, cuando dice no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, en realidad está diciendo, no puedes hacerlo. Porque sea cual sea tu idea de Dios, la que realmente crees en el fondo, eso es lo que se va a expresar en tu vida. Si tu visión de Dios es limitada, vivirás de forma limitada. Si piensas que Dios es cruel o castiga, acabarás sintiendo dolor, culpa y miedo. Si crees en un Dios débil, vivirás las consecuencias de esa debilidad. Y si piensas que Dios es como una especie de persona humana, que se enfada, que tiene favoritismos, que cambia de opinión o se confunde, entonces vivirás en un mundo tan caótico como el que los propios humanos han creado. Solo hay que mirar cómo está el planeta hoy en día para darse cuenta de que, si el universo lo llevara una mente humana, estaríamos en un lío aún mayor. Pero si tú crees que Dios es espíritu, y entiendes lo que eso significa, y si crees que Dios es amor, inteligencia, vida y sabiduría, y realmente lo piensas de corazón, entonces los efectos de esa visión empezarán a notarse en tu vida. Día a día, semana a semana, tus condiciones mejorarán. Te sentirás más fuerte, más en paz. Tu salud, tu entorno, tu manera de comprender las cosas crecerá poco a poco. Y llegará un momento en el que todo será claro, como cuando amanece y la sombra de la noche desaparece por completo. Porque no puedes tomar el nombre de Dios en vano. Tu idea de Dios siempre va a producir resultados. Y cuanto más verdadera y elevada sea esa idea, mejores serán esos resultados. Si te ha gustado este audiolibro y quieres seguir explorando más historias llenas de misterio, conocimiento y enseñanzas que pueden transformar tu manera de ver la vida, suscríbete al canal. Aquí encontrarás más relatos fascinantes que te harán reflexionar, aprender y disfrutar de cada palabra. No te pierdas el próximo audiolibro, porque cada historia es una nueva puerta hacia lo desconocido. Activa las notificaciones y acompáñame en este viaje donde la mente y el misterio se entrelazan para revelar lo que siempre estuvo oculto.